Muy buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá les quería presentar una nueva sección que tengo interés de subir semanalmente todos los días domingo, en el cual busco hacer un análisis semanal de cómo fue la semana en el mercado, ya sea tanto a nivel país, en Argentina, como a nivel mundial, y más o menos analizar algunas oportunidades de inversión o recomendaciones, sobre todo siempre pensando en lo que es el largo plazo. Después si cada uno tiene intereses particulares, se puede comunicar y lo charlamos en privado. Bueno, ustedes ya me conocen del video anterior, pero mi nombre es Nicanor Liceda, soy agente productor, matriculado por la Comisión Nacional de Valores. Y bueno, sin más, arranquemos a ver qué es lo que ha pasado esta semana. Bueno, lo primero que vamos a ver es un gráfico del Standard Poor's. El Standard Poor's, como ustedes saben, es un ETF que abarca las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Este gráfico está en semanal, por lo tanto cada una de estas velas comprime una semana de mercado. Y si observan acá, en lo que fue más o menos enero-febrero del 2025, llegó a su máximo, superando los $610, el ETF del SP500. Y luego comenzó una corrección que luego se vio ampliada con todo el tema este de la guerra comercial con China, las tarifas que le puso Trump a China y a otros países. Bueno, estamos en etapa de negociación, pero lo que les quería mostrar es esto. Acá abajo en rojo observan una línea de tendencia, que más adelante les voy a mostrar en el largo plazo de dónde viene, pero vemos que todavía no la ha tocado. Intentó testearla con esta vela que luego salió disparada hacia arriba, fue justo cuando Trump anunció la pausa en los aranceles. Pero tampoco podemos decir que volvemos a la tendencia alcista, porque marqué una línea verde bajista desde máximos y todavía no la ha testeado ni la ha podido romper. Lo que están viendo en esa línea del medio, la blanca, es una media móvil exponencial de 52 semanas. Es decir, es más o menos el promedio de cotización del último año. Como observan, el precio está por debajo, entonces no sería malo pensar en la compra del Standard Poor's teniendo en cuenta que está por debajo de un precio anterior y que la tendencia alcista todavía no se rompe. Si vamos más adelante, bueno, este es el mismo gráfico con un poco más de tiempo, les quería mostrar de dónde surge la línea de tendencia. Surge desde el piso de la pandemia, más o menos en lo que fue marzo del año 2020. Luego tuvo algunos testeos en 2022, casi lo tuvo de vuelta en 2023, pero la línea de tendencia a largo plazo alcista sigue vigente, todavía no ha sido quebrada. Y la línea bajista de corto plazo lamentablemente también sigue vigente porque no se ha quebrado. Veremos en las próximas semanas si esto mejora. Y bueno, acá les marqué una medición de cuánto fue la baja desde el máximo de este año, que bueno, es justamente el máximo histórico, hasta el precio actual. Y nos da una baja de un 14% en dólares, al precio no al mínimo que llegó hace 2 semanas, sino al que se encuentra actualmente hoy. Lo cual quiere decir que si compráramos Standard Poor's y volviera a su máximo histórico, tendríamos una ganancia de por lo menos un 15-16% en dólares, más lo que le podamos sacar en adelante. Pero hablando de Estados Unidos, si yo tuviera que invertir, si bien les dije que el precio del Standard Poor's es un precio interesante porque se encuentra por debajo del promedio del último año, yo preferiría concentrarme en otro instrumento, que es el fondo Berkshire Hathaway de Warren Buffett, que para muchos es considerado, y me incluyo, el mejor inversor de la historia. Si analizamos el gráfico en la parte técnica, vemos que tiene las mismas líneas alcistas de tendencia y también la media móvil de 52 semanas, las cuales no ha testeado ninguna. Fíjense que ha estado cerca, pero no ha roto ninguna, ni la media móvil ni las líneas de tendencia. Está muy alcista y está casi en su precio de máximo histórico. Como ven, desde el máximo hasta el precio de hoy es menos de un 4% la caída. Por gráfico y por precio, uno debería pensar, bueno, pero si el Standard Poor's está un 14% abajo y este está menos de un 4%, tiene más subida cuando recupere el Standard Poor's que este fondo. Entonces, por gráfico uno podría pensar que es mejor opción el SP500.
Y yo honestamente nunca les voy a decir que está mal comprar SP500, menos si lo están comprando lejos del máximo histórico, porque es la mejor inversión de la historia. Pero puntualmente en esta época me gusta más el fondo de Warren Buffett y ahora procedo a explicarles por qué. Si bien es un fondo de inversión activa en el cual su equipo va eligiendo qué acciones comprar y qué acciones vender, a diferencia del SP500 que es un fondo de gestión pasiva, en este caso vemos que desde hace años que Warren Buffett viene liquidando posición y se está quedando con dinero en efectivo. O sea, no en efectivo, ha comprado bonos del tesoro, pero es estar prácticamente líquido. Y vemos que es por un monto, según esta última fuente que fue el 15 de abril, es decir, hace 5 días, de 334 mil millones de dólares. Es decir, que aproximadamente el 50% del valor del fondo de Warren Buffett se encuentra líquido en efectivo esperando oportunidades de compra. Si lo analizamos así por su composición, estamos más seguros comprando acá porque el 50% está en efectivo. Si hay una baja abrupta de mercado que todavía no la podemos descartar, estaríamos más protegidos con este fondo. De hecho, los gráficos muestran que ha bajado menos que el SP500. Y teniendo este efectivo, se encuentra una posición ideal para aprovechar las oportunidades que se le presenten. Por lo tanto, si tuviera que elegir en alguna inversión de Estados Unidos, yo me inclinaría por este fondo. Cambiando de país, acá les vengo a mostrar uno que lo vengo siguiendo hace tiempo. No es una inversión de corto plazo, sino que creo que es momento para empezar a acumular un poco de posición esperando los próximos años a ver qué sucede. Y es el fondo EWZ, que son las acciones de Brasil. Es un fondo diversificado de empresas brasileñas. Este es el gráfico de más largo plazo, vemos que está desde el 2006 en adelante. Tuvo un máximo entre a mediados del 2008, que llegó a costar 102 dólares, y luego, como ven, inició una caída, la cual todavía no rompe. Vean que la línea roja por encima es una línea de tendencia bajista de larguísimo plazo que ni siquiera se ha acercado a testearla. Y bueno, pasó de 102 dólares, que fue su máximo, a un mínimo de 17 dólares con 30, de 20 dólares, y actualmente se encuentra cotizando a 25. Como ven, tiene mucho margen para subir, y lo bueno es que tiene poco margen para bajar a los mínimos históricos. Si vemos un poco más de cerca, vemos que incluso se puede hacer una subtendencia bajista, que la ha testeado unas 2, 3 o 4 veces, pero tampoco la ha podido romper, y que incluso se encuentra por debajo de la media móvil de 52 semanas. Por lo tanto, no es para un trading de corto plazo, esto está en una tendencia claramente bajista, pero para aquellos que se quieran jugar alguna fichita, yo creo que es un buen precio para empezar a acumular posición. Como les digo, está a 25 dólares, el mínimo que tuvo hace un par de años fue de 20 dólares y el mínimo histórico del 2006 en adelante fue 17 dólares. O sea, está muy cerca del mínimo, muy lejos del máximo, y está compuesto por un fondo bien diversificado de empresas brasileñas de varios sectores, las cuales, independientemente de la cuestión política del país, se encuentran en un estado muy sólido en lo que son las finanzas. Generalmente no están endeudadas y pueden cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Lo cual genera otro atractivo, que lo estuve buscando también hace rato, que es el dividendo que éstas pagan. El fondo EWZ actualmente está pagando un dividendo de casi el 8% anual en dólares. Por lo tanto, imaginemos el peor escenario, imaginemos que sigue la tendencia bajista o que lateraliza, compramos a 25 dólares y sigue en ese rango, 20, 25 por un tiempo. Por lo menos nos aseguramos casi un 8% anual de dividendos. Si encima compramos y el precio sube, nosotros tenemos toda esa ganancia de capital más el dividendo, que a día de hoy es 8%. Los dividendos en el futuro pueden ir variando, pero actualmente es este el monto. Así que nada, se los comento, esto es algo que yo vengo siguiendo, no es para ir con mucho capital, pero yo iría armando posición de a poco y esperando a ver en un futuro cómo es el desenlace. Ahora sí, pasemos a Argentina. Bueno, de hecho, este video tenía pensado subirlo la semana pasada, el domingo pasado, pero justo tuvimos la sorpresa de la salida del cepo. Entonces, como casi todo lo que yo iba a subir el lunes ya iba a estar desactualizado, prefería esperar una semana a ver cómo impactaba esa medida y luego ver más o menos cómo quedaba el panorama. Bueno, el gráfico argentino vemos que es muy parecido al del SP500. Tenemos que se encuentra, bueno, este es más parecido al de Berkshire Hathaway,
porque se encuentra por encima de la media móvil de 52 semanas y se encuentra en una clara tendencia alcista, la cual no ha estado muy cerca de testearla. Lo que sí yo dejé marcada esa línea de tendencia bajista de corto plazo, que en realidad está mal acomodada esa vela, porque esa vela correspondería a la semana que inicia mañana, pero como justo jueves y viernes fue feriado en Argentina y en Estados Unidos no fue feriado el jueves, lo hicieron pasar a la cotización de ese día para el lunes. Como ven, teóricamente rompió esa línea de tendencia bajista, lo vamos a confirmar en el video de la semana que viene, pero muy probablemente con el anuncio de la salida del cepo, el mercado argentino haya roto la tendencia alcista y haya vuelto a enfocarse para volver a máximos. Lo cual sería una excelente noticia porque como vemos, desde los precios actuales del índice Merval hasta el máximo histórico que fue en enero, febrero de este año, tenemos una suba de casi un 30% en dólares, más la suba posterior que puede tener si dentro de todo la economía argentina sigue funcionando. Este gráfico en realidad es del índice Merval, no hay un ETF argentino que podamos operar en el país, sí hay uno que se puede operar desde afuera, pero casi todos los brokers y bancos ofrecen algún fondo de inversión de acciones argentinas. Habría que ver, si bien son de gestión activa, no de gestión pasiva, mayormente creo que se pueden comportar bien. Y si no, bueno, viendo esto como es un pantallazo general del país, puede cada uno ponerse a analizar empresas o sectores puntuales que sean de su agrado y enfocarse únicamente en esas acciones. Y ahora sí, hilando un poco más fino dentro de las opciones que tenemos en el mercado, veamos cómo cerraron los precios. Esto sería ya del miércoles, porque jueves y viernes no hubo operatoria. Estos son los bonos en dólares. Aclaración, esta es una carpeta de Google Drive, la cual es de acceso público. Si quieren que les pase el link, me escriben por privado, ya sea al Instagram o al WhatsApp, y les doy el acceso. Lo bueno de esta es que está totalmente automatizada, entonces los precios se van actualizando solos. Bueno, volviendo a esto. Estos son los bonos en dólares. En su mayoría son bonos soberanos, es decir, del Estado argentino. Tenemos los BOPREALES. Tengan cuidado con los que están marcados en amarillo, porque esos en realidad son el mismo. El BPB, el BPC y el BPD son el mismo BOPREAL que vence en 2027. La diferencia es que le puse una distinción porque por cuestiones fiscales se puede tomar, se puede hacer uso del mismo para cancelar deuda previsional con cierto tiempo de anticipación. Pero concentrémonos en el último, el BPD. Bueno, estos bonos, como vemos, los que más retorno total tienen, que es una fórmula distinta a la TIR. O sea, también puse la TIR porque sé que es un indicador que muchos usan en lo que es análisis de renta fija. Yo prefiero el retorno total porque en realidad es una cuenta más exacta partiendo desde el precio de hoy multiplicado por la tasa de retorno total y el tiempo que falta para el vencimiento te tiene que dar el monto final que uno va a cobrar en dólares, independientemente de lo que uno haga con los cupones en el medio. La TIR lleva implícita la reinversión de los cupones a la misma tasa, que bueno, eso es algo que va variando, por eso a mí no me gusta usarlo como indicador, pero ahí les dejo los dos por si ustedes operan de manera distinta. Las mejores opciones que estoy viendo en lo que es la renta fija en dólares es el BOPREAL Serie D, que comprimió bastante porque la semana pasada estaba a 10% de retorno total. Y en lo que son los bonos soberanos, me gusta el GD35. Si bien ustedes acá ven que están únicamente los bonos ley argentina, es decir, los AL, la última columna que habla de los ratios globales es una comparación entre el bono soberano y el bono con ley Nueva York. Y como ven, la diferencia es de un 1%. Entonces, entre llevar a L35 a este precio y por menos de un 1% adicional llevar GD35, que es el mismo bono con la legislación de Nueva York, prefiero jugármela por el otro. Pero bueno, les dejo la tabla y ya saben, cualquier inquietud que tengan se pueden comunicar, o si quieren acceso para verla en vivo también está permitido. Pasemos a unos que han subido bastante de precio entre una semana y la otra, claramente porque la gente buscaba cobertura ante la posible devaluación y la salida del cepo, que son los bonos SER.
A la izquierda van a tener, bueno, el nombre del instrumento, el emisor, son todos bonos emitidos por el Estado argentino. Ese precio que ven ahí está en pesos, no está en dólares. Pero lo importante es la columna en amarillo y celeste, que es el valor nominal. Porque vemos que ya hay dos bonos, los dos primeros, que son los que vencen ahora en 6 meses, que ya están sobre la par. Entonces ya no es rentable comprarlos. Si los tenían comprado de antes, incluso hasta sería interesante pensar en una posible venta para pasar a unos que rindan mejor. Los que más me gustan de todo este espectro son el TZXD6, que está rindiendo aproximadamente un 7% y vence en 2026. Estamos hablando, los bonos SER son bonos que están atados a la inflación. Entonces ese 6,88% de rendimiento que ven ahí es lo que dé la inflación hasta el vencimiento más 6,88%. Y como vemos, vence en 2026, falta poco más de un año y medio para que venza. Y el TZXD7, que rinde más de un 12% real, pero vence en 2027. Lo malo que tienen estos bonos, bueno, en el Drive van a poder ver el flujo de pago de cada uno, es que la mayoría de estos son bonos cupón cero, es decir, no van haciendo pagos parciales en el medio, sino que hacen un solo pago que abona la totalidad del capital al vencimiento. Y bueno, hay que tener un bono por más de un año y medio, casi 2 años, sin ir cobrando nada en el medio. Así que bueno, está a disposición para que cada uno tome la decisión que más le convenga. Sin embargo, hay algunos que sí van pagando cupones en el medio. El TX26 es uno, el TX28 es otro, el TX31 y los tres más largos, el DIC, el PARP y el QUAP. Pero bueno, el retorno total, sobre todo en este caso por la cantidad de años que falta para el vencimiento, no es tan atractivo. Pero bueno, es una herramienta que está a disposición del inversor. Cada uno sabe sus necesidades particulares. Acá me quedó mal el título, pero bueno, lo corregiremos para el video de la semana que viene. Estas son las LECAPs y las BONCAPs, que son instrumentos de renta fija en pesos. Estos pagan exclusivamente en pesos, no están atados ni al dólar ni a la inflación, por lo tanto, si el inversor considera que no hay riesgo ni de que se desate la inflación ni de devaluación, le convienen estos instrumentos. Si tienen alguna duda y no confían tanto en que el plan del gobierno vaya a salir bien, bueno, no sé si les convendría estar acá. Así que nada, van a ver que hay dos columnas, la de precio nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que justo está tapado por la palabra BONCAP. Esto es por las comisiones. El nivel 2 es 0,3 de comisión del broker y el nivel 3 es 0,1. Parece ínfimo el detalle, pero créanme que marca la diferencia, porque como estamos hablando de rendimientos en muy pocos días y en el cual un punto más, un punto menos hace la diferencia, yo no les recomendaría invertir en estos instrumentos si tienen la tarifa estándar de los brokers de 0,5 de comisión. En ese caso les convendría ir directamente a un fondo de inversiones que invierta en LECAPs y están un poco más diversificados. Como vemos, de las LECAPs actuales, el promedio de lo que hay en el mercado hoy es entre un 30 y un 31% anual la tasa, y bueno, las LECAPs más largas están pagando por encima del promedio. Esta otra tabla es de las obligaciones negociables. Ya no están emitidos por el Estado, sino que están emitidos por empresas privadas, que están atadas al dólar oficial. Son las obligaciones dólar link. ¿Cuál es la diferencia con las obligaciones negociables en dólares? Que estas se compran en pesos y se pagan en pesos. O sea, todos los vencimientos, ya sea de cupón o de capital, son en pesos, pero al tipo de cambio oficial de ese día. Entonces, por ejemplo, si había una obligación dólar link que pagaba, supongamos, $1 de cupón en enero del 2025, lo pagó a 1.000 pesos. Te tenía que pagar $1, te pagó 1.000 pesos. Si hubiera otra que tiene que vencer ahora a fines de abril del 2025, ya una vez que hemos salido del cepo, si tuviera que pagar el mismo dólar que pagó en enero, ahora lo tendría que pagar a 1.200, 1.160 creo que cerró el oficial. Entonces, como ven, entre enero y abril hubo una diferencia porque justamente hubo una subida del tipo de cambio oficial por la salida del cepo. Y bueno, les dejo esto por si les sirve.
Si bien son atractivos los precios, porque como ven podemos encontrar obligaciones con un dólar implícito entre 600 y 700 pesos, considerando que el oficial está arriba de 1100, se debe generalmente al riesgo de la empresa. Por ejemplo, todo lo que es Albanesi y Gemsa actualmente tiene una cuestión más de riesgo crediticio de la empresa misma que del instrumento Dollar Link en general. Si se fijan, todo lo que ha sido emitido por Gemsa y Albanesi está generalmente muy bajo la par por el riesgo empresarial que eso implica, tanto las obligaciones negociables UVA, Dollar Link o Dollar MEP. Pero bueno, es una posibilidad más que está en el mercado y a lo mejor hay quien está dispuesto a correr el riesgo para una eventual ganancia. Y no sé si esto ya será lo último. Ah, no, bueno, este es un ejemplo. Justamente tomé la obligación de Albanesi para que vean, el 28 de mayo es el próximo pago. No va a pagar amortización, pero va a pagar $1,69 de cupón. Ese $1,69 se va a convertir al tipo de cambio oficial de ese día, del 28 de mayo. Todavía no sabemos cuánto va a ser. Y el próximo pago, que es el 28 de agosto de este año, ya no es $1,69, sino $2,19, multiplicado al tipo de cambio oficial de ese momento. Es muy probable que el pago del 28 de mayo y del 28 de agosto sean a un tipo de cambio diferente. Bien, y por último, esta es la lista de las obligaciones negociables en dólares. Esta es la última parte, simplemente quería mostrarles abajo el promedio del retorno total de una lista que tenemos de casi 80 obligaciones negociables que hemos separado. No son todas, hay muchas más a disposición del mercado, pero esta es la selección que hice de las que me parecen más importantes para el inversor minorista, o por lo menos más accesibles. Y bueno, como vemos, hay un retorno total en promedio de un 8% anual en dólares. Obviamente hay algunas que pagan más, otras que pagan menos. Las que están en rojo pagan bastante menos que el promedio. Coincide justamente con que son las empresas más sólidas, por lo tanto es esperable que paguen menos. Como ven, hay varias de YPF. Y también hay otras que pagan por encima del promedio, que también está más que nada relacionado con el riesgo empresario propio. A ver, no es lo mismo la calidad crediticia que tiene San Miguel que la que tiene YPF, por ejemplo. Por eso está más barata y rinde más la de San Miguel que la de YPF. Pero bueno, acá, como les digo en casi todas las planillas, depende de los riesgos o la protección que necesita tomar cada inversor en particular con sus finanzas, y tiene todos estos instrumentos a disposición, ya sea para cubrirse o para especular con algún buen rendimiento. Bien, bueno, esto ha sido todo. Veo que se me descolocó bastante el PowerPoint cuando lo terminé de armar. Lo vamos a corregir para la semana que viene. Les dejo mis medios de contacto, el Instagram y el WhatsApp, ante cualquier inquietud que tengan. Y ya saben, si quieren empezar a invertir y dar sus primeros pasos en lo que son las inversiones y el mercado de capitales, pueden ponerse en contacto con nosotros. Somos agente matriculado por la Comisión de Valores y trabajamos con esos reconocidos brokers, bull market e invertir online. Así que ante cualquier duda estamos a su disposición. Nos estaremos viendo la semana que viene. Que tengan una buena semana.